Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del creador. Capítulo 451, los Pokémon de Albus y Fujiki. Ganamos, ganamos. Los niños de la Casa Verde Vieja, que estaban viendo la batalla de gimnasio de Terence, celebraron de inmediato. Sin embargo, hubo excepciones, como Ayan, que permaneció indiferente. ¡Qué broma! ¿Acaso ganar no era del todo normal? ¿Oh? ¿Hay una batalla de gimnasio en curso? De repente, Albus apareció de la nada y le dio una palmada en el hombro a Ayan, diciendo, «Buenos días a todos». Buenos días. Ayan se sorprendió. Ya no era exactamente de mañana. «Hermano mayor, recuerdo que tú también eres entrenador, ¿verdad?», preguntó Rina de repente. Sí, lo mencioné ayer». Albus estaba un poco sorprendido. Aunque no es oficialmente un entrenador y solo tiene 3 Pokémon consigo, aún se le puede considerar un entrenador, ¿verdad? En lo que respecta a la fuerza, tenía mucha confianza en sus habilidades. Así que, al oír la pregunta de Rina, Albus adoptó de inmediato una expresión segura. «No es por presumir, pero todos mis Pokémon son muy fuertes». Tras finalizar la batalla, Terence estaba de buen humor. Después de llamar a Dustox y darle algunos consejos al recién llegado, subió con Scarlet. Pronto se percataron de que el grupo estaba inmerso en una intensa conversación con Albus. «¿Qué hacen todos aquí?». Terence estaba confundido. «Y hermano Terence, el hermano mayor Albus también quiere tener una batalla de gimnasio», gritó Rina. Terence arqueó una ceja. Recordando a Butterfree enfrentándose a Aerodactyl, negó con la cabeza enérgicamente. «Ni siquiera piensas asistir a la conferencia Always Great. ¿Por qué te involucras en esto?». «Solo quiero enseñarles mis Pokémon a los niños», dijo Albus riendo. Como él también era huérfano, le resultaba divertido pasar tiempo con los niños de la vieja Casa Verde. «Entonces muéstrales directamente», dijo Terence con naturalidad. Eso. Al ver las miradas expectantes en los ojos de Rina y Mew, Albus se aclaró la garganta. «Está bien, pero mis Pokémon son bastante feroces». «No tengo miedo», dijo Rina. Aparte de haberse asustado una vez por un Arcanine, ni siquiera se había asustado cuando la persiguió un Pokémon. «Vamos al patio trasero del gimnasio», sugirió Rina. Terence no dijo nada, pero después de terminar lo que estaba haciendo, lo siguió. También tenía curiosidad por ver los Pokémon de Albus. Rugido. Con una entrada devastadora, Aerodactyl emergió de su Pokéball, batiendo sus alas con tal ferocidad que hizo retroceder tambaleándose al grupo de niños. El aura de Aerodactyl era abrumadoramente poderosa e incontrolable, rebosante de ferocidad. A pesar de haberse enfrentado a este Aerodactyl en batalla anteriormente, Terence no pudo evitar sentir una renovada sorpresa al verlo una vez más. Además de Aerodactyl, también estaba el Pokémon estrella de Albus, Lucario. Sin embargo, comparado con el imponente Aerodactyl, Lucario parecía mucho más tranquilo. Esto le recordó a Terence a su propio Gallade, que se había forjado en la adversidad. Estos dos Pokémon tenían auras muy similares. Y este de aquí. Un último destello de luz apareció cuando la Pokéball que lanzó Albus aterrizó cerca de la piscina del patio trasero del gimnasio. Un Gyarados, cuya fiera apariencia no era menos intimidante que la de Aerodactyl, emergió del agua. Rugido. Con un solo coletazo, innumerables gotas de agua salpicaron el aire. Parece que intenta intimidar a los demás, pero en realidad es bastante dócil. Tras liberar a Gyarados, Albus les explicó todo a todos. Realmente son todos feroces. Ayan miró a Aerodactyl y Gyarados antes de dirigir su mirada al silencioso Lucario. Excepto Lucario, los otros dos Pokémon no parecían fáciles de vencer. Sobre todo ese Aerodactyl, Ayan había visto con sus propios ojos cómo luchaba en igualdad de condiciones con Altaria. ¿Eso es todo? Al ver que Albus solo había enviado 3 Pokémon, Terence pensó para sí mismo, ¿solo tenía 3 Pokémon? ¿O simplemente había decidido mostrar 3? Los rugidos de Aerodactyl y Gyarados resonaron en el gimnasio Fireball al emerger de sus Pokéballs. Al oír el alboroto, Fujiki, que estaba leyendo en la biblioteca del gimnasio, no pudo evitar acercarse. «¿Qué estáis haciendo todos?», preguntó Fujiki al ver a Albus con todos sus Pokémon. «Fujiki, tú también estás aquí. El ambiente es agradable, ¿por qué no dejas que tu Roserade y los demás salgan a tomar un poco de aire fresco?». Albus se fijó en Fujiki y le sugirió. «No hace falta». Fujiki dudó un momento y luego negó con la cabeza. «Todo está bien. El gimnasio tiene mucha comida extra para los Pokémon. Ya casi es mediodía, así que empezaré a preparar el almuerzo», dijo Terence en ese momento. «Nosotros mismos preparamos toda la comida», añadió Rina. Fujiki los miró a los dos, permaneció en silencio por un momento, luego tomó 2 Pokéballs y las presionó suavemente. «Muy bien. Roserade, Ninetales, vosotros dos también deberíais iros». Roserade y Ninetales emergieron de sus Pokéballs. La expresión de Terence cambió ligeramente. Originalmente había pensado que Albus era el único con Pokémon fuertes, pero no esperaba que los 2 Pokémon que Fujiki había enviado fueran tan fuertes como Aerodactyl. «¡Wow! ¡Qué Ninetales tan hermoso!». Rina y Mew corrieron rápidamente hacia Ninetales. «Ustedes dos crearon muy bien sus Pokémon». Terence miró a los 5 Pokémon y suspiró profundamente. Albus no se anduvo con rodeos y dijo, Aerodactyl, Roserade y Ninetales estaban entre los Pokémon que fueron maltratados por ellos. Después de que rescatamos a algunos Pokémon, estos fueron los que decidieron seguirnos voluntariamente. En cuanto a Gyarados, lo capturé usando mi poder de aura para escapar de la isla Pesadilla. Era el señor de la costa de esa zona marítima. Su fuerza era una de las mejores de esas aguas. ¿Por qué me estás contando todo esto?». Terence lo miró. «¿No tienes curiosidad por saber por qué nosotros dos solo tenemos tan pocos Pokémon?». Terence pensó que Albus seguiría hablando, pero para su sorpresa, de repente se quedó en silencio. «Hermano Terence, date prisa y trae a tu Vulpix blanco».
Quiero ver a Ninetales y Bullpix juntos. Resulta que Rina apareció de repente junto a ellos. Oh. Terence dudó un momento antes de decir, está bien, dejémoslos ir a todos. Ahora prepararé la comida. Altaria, Gallade, Castform, Mismagios, Arcanine, Bullpix de hielo. Terence liberó a todos sus Pokémon de sus Pokéballs. Tan pronto como Altaria y los demás aparecieron, sintieron de inmediato el poderoso aura de los Pokémon de Albus y Fujiki, y sus miradas se cruzaron al instante. Tranquilo. Y dijo Terence rápidamente. Es la hora del almuerzo. De ese Bullpix, dijo Fujiki lentamente, con la mirada llena de sorpresa al ver al Bullpix blanco como la nieve. Se giró hacia Terence, esperando una explicación. Es un Bullpix de Alola. Como han vivido en montañas nevadas durante generaciones, su forma ha cambiado. Los Pokémon de esa región son un poco diferentes a los de aquí en Hoenn. Terence explicó. Fujiki se acercó al Bullpix de hielo, se agachó un poco y extendió la mano para acariciar suavemente su pelaje. Terence, tu Arcanine parece bastante fuerte. ¿Qué te parece un combate? En otro momento. Tengo que preparar la comida y tengo una batalla de gimnasio esta tarde. Terence suspiró. Capítulo 452. Terence enojado. Forre 3, usa tu ataque final, derribo. Forre 3, cuyo cuerpo entero estaba cubierto por un caparazón tan duro como el acero, entró en estado de giro rápido, asestando un poderoso golpe con la fuerza de su movimiento giratorio. Decidamos quién gana, Tiflosión. Envuélvete en llamas y desata tu infierno más poderoso. Un joven dio su orden con entusiasmo, vamos a darlo todo. La figura roja y blanca giratoria se abalanzó directamente sobre el Tiflosión del retador. En el instante siguiente, una enorme onda expansiva estalló al propagarse la energía de la colisión, envolviendo rápidamente a ambos Pokémon. Fortaleza. Tiflosión. Un momento después. Forre 3 no puede luchar, así que la ganadora es Sione de Smoke City. Scarlet ondeó la bandera. Terence suspiró. Estuviste genial, Forre 3. Tras hablar, Terence recogió la insignia de coordinación y se la entregó al retador. Esta es la prueba de tu victoria. Y enhorabuena, fue una batalla fantástica. Oh no, gracias, señor Terence. Su Forre 3 era realmente fuerte. Sione aún parecía un poco conmocionado. Estuvo entre los 32 mejores en la última conferencia plateada y pensó que conseguir emblemas para la conferencia Evergrade no sería demasiado difícil. Sin embargo, la batalla de 2 contra 2 en el gimnasio Fireball ya lo había llevado al límite. De hecho, si Forre 3 no hubiera sido noqueado primero debido al retroceso de su propio ataque, su Tiflosión tampoco habría durado mucho más. Nunca se había enfrentado a un oponente con un estilo de movimiento tan peculiar y una fuerza de impacto tan devastadora. Durante la batalla, Forre 3 dependió por completo de giro rápido para su movilidad, lo que dificultó predecir su trayectoria. Además, Terence utilizó defensa férrea, un movimiento creado originalmente para aumentar la defensa, para reforzar aún más a Forre 3. Su cuerpo se había vuelto increíblemente resistente, y al combinarse con el impulso giratorio de golpe bajo, cada ataque lo dejaba desorientado. Por suerte, tuvo un momento de inspiración y decidió usar su Pokémon inicial en el último minuto, empleando la estrategia de Terence para contrarrestar a Forre 3. Aprovechando su ventaja de tipo fuego, y utilizando movimientos como rueda de fuego e infierno para defenderse y contraatacar a Forre 3, Sione logró resistir y alzarse con la victoria contra Terence. Tu Tiflosión también está muy bien entrenado, dijo Terence con una sonrisa. Tras ver marcharse a Sione, Terence subió las escaleras. Había terminado sus tareas en el gimnasio y, además, acababa de entregar la primera medalla de gimnasio a Fireball. Dado que el oponente tuvo la previsión de elegir un Pokémon que contrarrestaba el estilo de batalla de Forre 3, Terence lo consideró apto, al menos hasta cierto punto. Pero, en realidad, la razón principal era que Terence quería entregar una medalla el primer día de los combates de gimnasio, lo que lo obligó a hacer un cambio. Aún tenía maneras de contrarrestar esa estrategia, pero considerando que su oponente era un competidor del top 32 de la Conferencia Plata, ya había hecho un buen trabajo. Terence simplemente se dejó llevar y entregó el primer emblema. Después de todo, si seguía derrotando a todos los retadores, convirtiéndolo en un hábito, solo se estaría creando problemas a sí mismo. El hecho de que haya logrado contener la técnica de coordinación de Beedrill ya demuestra su habilidad. Incluso si se basó en la ventaja de tipo para derrotar a Forre 3, bueno, esta vez seré generoso y le daré el primer emblema. Terence resopló y luego se fijó en Albus. ¿Por qué estás viendo otra vez las batallas de gimnasio? Porque estaba aburrido, rió Albus. Pero dime, ¿por qué no usaste la autodestrucción al final? Eso habría resultado en un empate, ¿verdad? O podrías haber hecho que Forre 3 usara venganza durante el empate. Eso podría haberte permitido ganar. Debes haber pensado en esas opciones, ¿verdad? Ah, respondió Terence. Oye, ¿qué fue todo ese oh? En realidad, había otra forma de ganar, dijo Terence. Albus se sorprendió. Déjame pensar, probablemente sí. ¿Cuál era tu idea? Podría haber usado tóxico mientras chocábamos. Con tantos choques, el oponente sin duda habría quedado envenenado y no habría durado mucho, dijo Terence. Vale. Forre 3 es de tipo acero, así que la estrategia, tóxico, podría funcionar. ¿Pero no se expulsaría el veneno con giro rápido?, preguntó Albus, confundido. Eso es cierto. Terence se dio cuenta de repente. El rostro de Albus se ensombreció de inmediato. Empiezo a dudar de que tu Forre 3 siquiera conozca el tóxico. Ese movimiento es notoriamente difícil de aprender. Terence pensó un momento. Bueno, en realidad, no. Entonces, ¿por qué sacaste ese tema a colación? Porque estabas hablando demasiado. Los labios de Terence se crisparon al perder el interés en continuar la conversación. Esto era solo una batalla de gimnasio, no una lucha a muerte.
Este chico y esa chica llamada Fujiki, que siempre estaba a su alrededor, estaban en sintonías completamente diferentes. Tras conocerse, uno comenzaba a hablar sin parar, sin considerar al otro un extraño, mientras que el otro no decía ni una palabra a menos que alguien le hablara primero. ¿No puedes ir a leer algunos libros con tu amigo?, sugirió Terence. El Instituto Fallarbor tiene una colección enorme. Son todos libros que yo solía. No me gusta leer, respondió Albus con seriedad. Por cierto, la comida que trajiste para el almuerzo estaba deliciosa. Se notaba que a mis Pokémon les encantó. ¿Qué te parece si me enseñas a prepararla? Ve a leer un libro. Hay uno ahí mismo. Terence se marchó sin dudarlo. Perfecto, exclamó Albus de repente. Terence. Pensaba que no te gustaba leer. Terence se detuvo a mitad de camino, realmente confundido por este tipo. Albus asintió. Sí, pero Fujiki está leyendo, ¿no? Terence tenía planeado ir ahora mismo a redactar nuevos formatos de reglas para los gimnasios, pero justo antes de marcharse, se le ocurrió algo. Se giró y dijo, ya no hay nadie más. Esa conversación que dejamos inconclusa en el patio, ¿podemos continuarla? ¿Qué conversación?, preguntó Albus. Me preguntaste si tenía curiosidad por saber por qué tienes tan pocos Pokémon. Ah, eso es. Pensé que no estabas interesado. En realidad no es nada. La razón es bastante fácil de adivinar. Vale, ya voy. No te olvides de venir a cenar, dijo Terence con impotencia. Noche. Después de cenar, la abuela Arlan llamó de repente a Terence. Hoy me encontré con la hija de Tetsu en la calle. Parecía que te estaba buscando. Si tienes tiempo, deberías pasarte por su casa. ¿El tío Tetsu? ¿No es el padre de Kotoko? ¿Kotoko? Los ojos de Terence parpadearon. ¿Por qué me estaría buscando? Al instante siguiente, Terence recordó de repente todas las cosas extrañas sobre Kotoko desde que regresó. Ya sospechaba algo, pero no había podido llegar a ninguna conclusión. Sin embargo, después de pasar tiempo con Albus y Fujiki hoy, algo hizo clic. Aunque no había una conexión lógica, cuando valientemente justapuso las experiencias de Kotoko de los últimos años con las de Albus y Fujiki. En realidad, encajó a la perfección. He entendido. Iré mañana. Terence frunció ligeramente el ceño, se despidió de la abuela Arlan y regresó a su habitación. Así que sacó varios borradores, propuestas para todos los nuevos formatos de gimnasio. Antes de presentar una solicitud oficial, necesitaba perfeccionarla al máximo, eligiendo el mejor plan entre las opciones que maximizara sus propios intereses. Capítulo 453. Una conversación sincera con Kotoko. La ciudad de Fallarbor, hogar de Kotoko. Terence llegó a primera hora de la mañana para hacernos una visita. La mayoría de los habitantes del pueblo de Fallarbor mantienen una rutina diaria bastante regular. Dado que antiguamente era un pueblo agrícola, su estilo de vida está en gran medida organizado en torno a sus horarios laborales. Cuando Terence llegó, los padres de Kotoko ya se habían ido a trabajar en el campo, dejando a Kotoko sola en casa. Usted está aquí. Al ver a Terence, Kotoko lo invitó a pasar. ¿Agua o jugo? ¿Tienes Coca-Cola?, preguntó Terence. ¿Kotoko? Perdón, fue un acto reflejo. Entonces, zumo de pera y nieve, dijo Terence. El jugo se preparó rápidamente. En el pueblo de Fallarbor, casi todas las familias tienen estos jugos a mano, lo que los convierte en el refresco perfecto para los invitados. Debes haberme llamado para algo, ¿verdad?, preguntó Terence tras dar un sorbo. Sí. ¿Dos personas se han mudado recientemente al gimnasio de Fallarbor?, preguntó Kotoko. Tras colocar el vaso sobre la mesa, Terence dirigió una mirada profunda a Kotoko y dijo, sí. ¿Por qué viven en el gimnasio de Fallarbor? ¿Aceptaste esto? ¿Por qué? Kotoko se levantó de repente, mirando a Terence confundida. Si estas personas tuvieran vínculos con Terence, él también acabaría metiéndose en problemas. Además, el gimnasio era una instalación importante bajo la supervisión de la Liga Pokémon. ¿Albus y Fujiki realmente se atrevieron a vivir allí? Kotoko no podía entender nada. Así que, ¿en realidad viviste el incidente de la isla Pesadilla? Terence exhaló, mirando a Kotoko con una expresión compleja. Tú. El corazón de Kotoko latía violentamente mientras miraba a Terence con incredulidad. ¿Tú de verdad sabes lo de la isla Pesadilla? Tras un breve silencio, Terence la miró y dijo, Albus y Fujiki me lo contaron. Imposible. Algo tan importante, jamás se lo dirían a nadie. Kotoko seguía sin poder creerlo. Hermana Kotoko, aunque la isla de las pesadillas te haya dejado malas experiencias, todo eso ya es cosa del pasado. ¿No tienes que pensar tanto en ello? Terence también se puso de pie, intentando consolarla. Al ver a Kotoko en un estado tan inestable, Terence se sintió incómodo. Quizás la isla de las pesadillas realmente dejó profundas cicatrices en Kotoko. ¿Pero por qué Albus seguía siendo normal? No, espera, él tampoco era normal. Terence continuó, ahora que todo eso es cosa del pasado, ¿por qué no mirar hacia el futuro? Hermana Kotoko, ¿no eres una entrenadora excepcional ahora? Puedes seguir persiguiendo tu sueño, coleccionar medallas, desafiar a la liga, hacer lo mismo que los demás entrenadores. No. No entiendes nada. Pero el equipo Pesadilla, murió muchísima gente. Kotoko soltó de repente, con la mente hecha un lío. Terence guardó silencio de inmediato. ¿Tanta gente murió? ¿Se refería a los sujetos de prueba en la isla Pesadilla o a los propios miembros del equipo Pesadilla? Podría ser. Terence frunció el ceño por un instante antes de suavizarse al confirmarse la impactante sospecha que rondaba en su mente. Cuando Albus y los demás escaparon del equipo Pesadilla, eligieron el camino más sangriento y mataron directamente para escapar. E incluso destruyeron el cuartel general del equipo Pesadilla.
Claramente, lo hicieron mediante la violencia. Si ese fuera el caso, mucha gente habría perdido la vida por ello. A Terence se le encogió el corazón al mirar de nuevo a Kotoko, así que eso era lo que le preocupaba. Miss Magius, ayúdala a calmarse. Las emociones de Kotoko eran inestables. Terence tuvo que ayudarla a calmarse primero. Al recibir la orden, Miss Magius, que estaba de pie junto a Terence, comenzó a calmar lentamente las emociones de Kotoko mediante la guía mental. Solo cuando Kotoko pareció calmarse, Terence investigó con detenimiento. ¿Tú mataste a alguien? En cuanto pronunció esas palabras, las pupilas de Kotoko se contrajeron. Aunque intentó disimularlo de inmediato, Terence notó el cambio en su expresión. Como era de esperar, suspiró Terence. ¿Fue durante tu escape de la isla Pesadilla? Yo. Kotoko levantó la cabeza, queriendo negarlo, pero cuando vio la expresión seria en el rostro de Terence, de repente no supo cómo responder. Por eso estás tan asustada. Te preocupa afrontar consecuencias legales, aunque tú también fuiste una víctima. La mirada de Kotoko vaciló ligeramente, pero Terence aún no había terminado de hablar. Pero eso no es lo que más te preocupa. No estaría mal decir que tus acciones fueron en defensa propia. Eso te preocupa, pero no es lo que te genera tanta ansiedad. Lo que realmente temes, es que algunos miembros supervivientes del equipo Pesadilla hayan escapado y busquen venganza contra quienes huyeron de la isla Pesadilla. En ese instante, el rostro de Kotoko palideció mortalmente. Así que eso es todo. Terence suspiró para sus adentros. Si Kotoko no hubiera venido a él, no habría atado cabos. Aunque todo esto fue obra de Albus, como alguien que escapó de la isla Pesadilla y se rebeló contra el equipo Pesadilla, Kotoko vivía con miedo constante. Albus y Fujiki eran huérfanos que no tenían nada que perder, pero Kotoko, que tenía una familia y quería volver a una vida tranquila, se puso en riesgo, no pudo soportar las consecuencias. Por eso Kotoko hizo todo lo posible por permanecer oculta. Aunque existía el riesgo de represalias, no se atrevió a pedir ayuda a la policía porque creía que lo más seguro era mantener ese secreto enterrado en su corazón. Ahora, Terence finalmente comprendió qué era lo que preocupaba a Kotoko. Albus y Fujiki se hospedan en el gimnasio Fallarbor, pero no te preocupes. La ciudad Fallarbor de hoy no es la misma que la del pasado. No cualquiera puede venir aquí y hacer lo que le plazca, dijo Terence con seriedad, mirando fijamente a Kotoko. Como líder del gimnasio Fallarbor, defenderé esta ciudad de cualquier amenaza externa. Terence, tú. Kotoko miró a Terence, atónita. He llegado a comprender un poco mejor a Albus y Fujiki. ¿Sabes por qué no le temen a la venganza del equipo Pesadilla?, preguntó Terence. Además de que no tienen accesorios, son entrenadores increíblemente poderosos. Incluso yo debo admitir su fuerza. Ya has luchado contra mí antes, así que perdóname por ser tan directo, pero tu fuerza ni se acerca a la de ellos, dijo Terence lentamente. Sí. Kotoko sonrió con amargura. Por eso mantuve la costumbre de entrenar a mis Pokémon todos los días, por si acaso. Al ver la expresión amarga de Kotoko, Terence se quedó paralizado. El nuevo formato de gimnasio que había ideado la noche anterior se reprodujo en su mente, y en ese instante, un formato en particular cobró protagonismo, formando una idea clara en su cabeza. Hermana Kotoko, en lugar de esconderte aquí y reprimir tus sueños y experiencias, ¿no preferirías seguir persiguiendo tu sueño de convertirte en entrenadora? Y si te diera una oportunidad, no solo para que sigas persiguiendo tu sueño de convertirte en entrenador, sino también para que tengas la confianza necesaria para enfrentarte a los miembros restantes del equipo Pesadilla, ¿la aceptarías? Además, si quedan o no restos del equipo Pesadilla, eso todavía está en el aire. Capítulo 454. El tercer retador. Terence se fue de la casa de Kotoko. Después de que él se marchó, Kotoko se sumió en profundos pensamientos, recordando la propuesta que Terence le acababa de hacer. ¿Quieres convertirte en instructor de gimnasio? Con su identidad de entrenadora de gimnasio, también sería considerada miembro oficial de la Liga Owen. Este estatus significaba que cualquier organización ilegal tendría que pensárselo 2 veces antes de atacarla. Hasta ahora, ninguna organización se había atrevido a oponerse abiertamente a la Liga Pokémon, y mucho menos un grupo como el equipo Pesadilla, que fue destruido por tan solo 2 personas. Puede que algunos se atrevan a tomar represalias contra un huérfano sin historia, pero atacar a un entrenador de gimnasio, con éxito o no, condenaría al equipo Pesadilla al olvido absoluto. La Liga Pokémon jamás permitiría que una organización pequeña desafiara su autoridad. Además, con la identidad de instructora de gimnasia, el sueño de Kotoko de convertirse en instructora tendría un punto de partida mucho mejor. Tras marcharse, Terence también reflexionó sobre si su propuesta había sido apropiada. Comparada con Ayan y Scarlet, la base de Kotoko como entrenadora ya era muy sólida y se había perfeccionado a través de repetidas batallas. Para alcanzar el nivel de Kotoko, Ayan y Scarlet, incluso teniendo suerte, necesitarían varios años para desarrollarse. Gracias a su sólida formación, Kotoko asumiría el papel de entrenadora en el gimnasio Fallarbor. Pero necesitaría un tiempo de orientación por parte de Terence antes de poder comprender rápidamente lo esencial y adoptar la mentalidad adecuada. Por lo tanto, Terence podría esperar a que Ayan, Scarlet y Chisana crecieran antes de confiarles el gimnasio. Al mismo tiempo, durante este periodo, Kotoko también puede utilizar los recursos del gimnasio para aumentar su propia fuerza y consolidar su base. Actualmente, además de Terence, los demás miembros de la vieja Casa Verde aún contaban con una base de entrenadores relativamente débil y necesitaban tiempo para desarrollarse. A corto plazo, estos jóvenes no serían capaces de desempeñar adecuadamente el rol de líder de gimnasio. ¿Los restos del equipo Pesadilla? De vuelta en el gimnasio de Fallarbor, Terence fue a buscar a Albus. ¿Por qué preguntas esto de repente? Albus pareció sorprendido. Sin embargo, no creo que haya muchas posibilidades de que sigan existiendo. Piénsalo, casi todos sus miembros principales han sido eliminados, quedando solo unas pocas organizaciones con fines de lucro unidas por intereses comunes. Para evitar ser descubiertas, estarían más centradas en esconderse que en hacer algo que pudiera perjudicar sus propios intereses. Pero no descarto excepciones.
Puede que aún queden algunos miembros de muy bajo nivel o incluso algunos miembros principales, pero no deberían poder causar muchos problemas. Jajaja, ¿estás preocupado por mí? No te preocupes, nadie puede hacerme daño. ¿Para qué me molestaría contigo?, dijo Terence, sin palabras. Al oírte decir eso, casi deseé que aparecieran algunos de los miembros restantes del equipo Pesadilla para poder acabar con todos a la vez. Albus comenzó a pensar. Bueno, entonces, mantente alerta ante posibles asesinatos. Es hora de una batalla de gimnasio. Terence se encogió de hombros. Ah, ¿una batalla en el gimnasio? Creo que la veré. Yo no te invité. Gimnasio Fallarbor, especializado en Pokémon de tipo bicho. Déjenme reducir a cenizas a todos estos bichitos. Un chico pelirrojo, arrogante y con el pelo de punta, entró con aire de suficiencia en el gimnasio de Fallarbor. Soy Blas de Twinleaf Town. ¿Hay alguien aquí? El líder de gimnasio te está esperando. Sígueme, por favor. Scarlet apareció de la nada y le habló a Blas. Blas no era un entrenador novato, ya había participado en la Always Great Conference, pero no había llegado muy lejos antes de ser eliminado. Esta persona era bastante peculiar, parecía ser un entrenador especializado en un solo tipo, ya que casi todos sus Pokémon eran de tipo fuego. Por eso mismo fue derrotado y eliminado fácilmente al principio de la conferencia siempre grande. El gimnasio de Fallarbor es de tipo bicho. Probablemente piensa que tuvo suerte. Mientras Terence redactaba un documento para modificar el formato de las batallas del gimnasio, esperaba al retador de esta mañana. Debido a Kotoko, se había decidido gradualmente por un formato determinado y estaba realizando las últimas revisiones. Una vez terminadas las revisiones, se las entregaría a Kotoko para que las revisara. Después, sería ella quien tendría que tomar una decisión. El tiempo se acaba, pensó Terence para sí mismo. El sonido de una puerta abriéndose lo interrumpió. Terence dejó lo que estaba haciendo y, para entonces, Scarlet ya había conducido al retador a la sala de batalla. Hola, aspirante. Soy Terence, el líder de gimnasio de Fallarbor. Las reglas son 1 contra 1, un solo combate decide al ganador. Si me derrotas, ganarás la medalla de coordinación. ¿Alguna pregunta? No. Y empecemos, exclamó Blas. Terence asintió. El retador estaba impaciente, justo como le gustaba. Para ahorrar tiempo, había optado por un formato de 1 contra 1 para esta batalla. Dado que el oponente era especialista en Pokémon de tipo fuego, casi con seguridad sacaría uno. Terence ya había ideado una contraestrategia. Si el oponente lograba superarlo, no importaría mucho si se trataba de un combate 1 contra 1 o 2 contra 2. Adelante, Masquerain. Terence lanzó una Pokéball y se quedó allí tranquilamente. Te elijo a ti, Torkoal. Blas también envió a su compañero, un Pokémon que quema carbón en su interior. Su cuerpo era principalmente de color marrón rojizo, con un caparazón de tortuga gris oscuro que tenía 5 orificios de fuego rojos. Justo en la parte superior, había una pequeña abertura, por la cual Torkoal comenzó a emitir un humo denso inmediatamente al entrar en la arena. Como era de esperar, un Pokémon de tipo fuego. Terence se sorprendió un poco. Masquerain era la mejor opción del gimnasio para enfrentarse a Pokémon de tipo fuego. El oponente estaba buscando problemas. Que Blas pudiera derrotar a Masquerain dependería enteramente de sus habilidades. Que comience la batalla. A la orden de Scarlet, Blas rápidamente dio su primera orden. Usa el lanzallamas. Masquerain, danza del viento, dijo Terence con calma. Ráfaga de viento, esquiva. Esta técnica la aprendió de Beautifly. Aunque Masquerain no la dominaba tan bien como Beautifly, esquivar el lanzallamas seguía siendo muy fácil para él. Entonces, usa agua fresca mientras bailas. ¿Agua dulce? ¿Qué demonios es eso? Albus, que había estado observando desde arriba, se coló por la rendija de la puerta y se agarró rápidamente a la barandilla tras oír que comenzaba la batalla. Un momento, ¿acaso eso no es un movimiento de rociado de agua? Aprovechando las corrientes de aire, Masquerain esquivó el ataque de Torkoal y comenzó a reunir innumerables burbujas de agua, arrojándolas hacia el suelo. Torkoal, no temas. Usa lanzallamas para evaporar esas burbujas de agua. Blas optó por el ataque directo. Sin embargo, al instante siguiente se percató de su error. El chorro de agua de Masquerain no iba dirigido a Torkoal, sino que se había esparcido uniformemente por toda la arena. Por un momento, Torkoal no pudo usar lanzallamas para detener todas las burbujas de agua. A excepción de la zona situada justo debajo de Torkoal, el resto de la arena estaba ahora cubierta de manchas húmedas, completamente empapada. ¿Crees que un poco de agua puede molestar a Torkoal? Torkoal, demuéstrales de lo que eres capaz. Usa espiral de fuego para transformar esta arena en tu campo de batalla y luego ataca a Masquerain. Auge. Una enorme espiral de fuego surgió de Torkoal, arrasando la arena. Sin embargo, las llamas parecían notablemente inestables, como si pudieran colapsar en cualquier momento. Capítulo 455. Nuevo formato del gimnasio de Fallarbor. En realidad es un ataque tipo chorro de agua, que debilita el poder de los ataques de tipo fuego al instante. Pero evaporar la humedad del suelo sigue siendo más que factible. Agua dulce, parece ser parte de una maniobra coordinada, pensó Albus. No creía que a Terence le molestara un ataque tan directo. Interesante, así que así es como funciona. Albus extendió su poder aura, sintiendo la extraña energía contenida en las manchas de humedad, y sonrió. Entonces, mientras el giro de fuego barría el suelo y evaporaba las zonas húmedas, Albo levantó la nariz y aspiró profundamente. ¿Un dulce aroma? Blas se pellizcó la nariz. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había un olor dulce en el estadio? En comparación con Blas, Torkoal, que sí se encontraba en la arena, se sentía claramente más incómodo. Aunque el dulce aroma era agradable, cuanto más inhalaba Torkoal, más se nublaba su conciencia. ¿Qué dulce aroma? ¿Cómo lo consiguieron? Rió Albus.
¿Envolver la fragancia en las zonas húmedas? ¿Era eso posible? Al utilizar el efecto de disipación gradual del rociador de agua, el olor se liberaría gradualmente de nuevo, lo que haría casi imposible protegerse del mismo. El intento de tu oponente de evaporar las manchas de humedad solo aceleró el proceso. Mascarada, rociador de agua. Torcoal, lanzallamas. Terence continuó dando órdenes. Blas claramente aún no había dejado de resistir. Aunque el estado de Torcoal parecía grave, al menos no había sufrido daños directos. Usar el lanzallamas para bloquear el chorro de agua. Sin embargo, para su sorpresa, el chorro de agua que se estaba usando ahora era completamente diferente al anterior en cuanto a estrategia de ataque. Innumerables gotas de agua caían sobre Torcoal. Blas se sorprendió un poco, pero no se preocupó demasiado, pensando que el lanzallamas debería poder bloquearlo. Y no puede bloquearlos. Albus observó el estado de Torcoal y negó levemente con la cabeza. Estaba en muy mal estado. El chorro de agua del oponente era denso y disperso a la vez, claramente resultado de un entrenamiento especial. En esta situación, con la mente de Torcoal nublada por el olor, esquivarlo requeriría un golpe de muchísima suerte. Y, efectivamente, a pesar de neutralizar algunas de las burbujas de agua, Torcoal no pudo evitar las salpicaduras. Si bien Chorro de Agua no era conocido por su poder ofensivo, para un Pokémon de tipo fuego, el contacto con el agua seguía siendo muy incómodo. Además, el efecto de Chorro de Agua era debilitar el poder de los movimientos de tipo fuego. Esto aún no ha terminado. Esta vez, el rociador de agua también trae un pequeño regalo, le recordó Terence. Al instante siguiente, el estado de Torcoal empeoró, parecía como si hubiera entrado en contacto con algún tipo de polvo irritante, y todo su cuerpo comenzó a mostrar signos de parálisis. Como entrenador, este Blas no está en absoluto cualificado. Albus observaba la batalla desde arriba, sin palabras. Ya había pensado en al menos 3 maneras de contrarrestar esta estrategia, aunque una de ellas estaba limitada por la fuerza de Torcoal y podría no ser del todo efectiva. ¡Qué fastidio! A estas alturas de la batalla, Albus ya intuía el resultado. El estilo del retador consistía únicamente en ataques directos, no tenía ni idea de contraataque ni de estrategia. Durante toda la batalla, se había dejado guiar completamente por Terence. Con los 2 efectos negativos de aroma dulce y polvo aturdidor, Torcoal no tenía ninguna posibilidad de cambiar el rumbo de la batalla contra el Masquerain de Terence. Un minuto después, Scarlet anunció el resultado. El ganador fue el líder de gimnasio, Terence. Tras finalizar el combate de gimnasio, Blas se marchó cabizbajo, mientras que Terence seguía explicando el plan para modificar la distribución del gimnasio. Sin embargo, en ese preciso instante, Albus salió del gimnasio y alcanzó a Blas. Simplemente estaba demasiado aburrido. Oye, ¿sabes por qué perdiste? Él le gritó a Albus. ¿Quién eres? Estabas en el gimnasio hace un momento, preguntó Blas, sorprendido. Yo. Me llamo Albus. Puedo enseñarte una forma sencilla de derrotar a ese Masquerain. ¿Quieres aprender? Albus sonrió levemente. Tu Torcoal no es más débil que ese Masquerain. El problema está en tu control, dependes demasiado de los movimientos de tipo fuego. Albus pensó que Blas se emocionaría y le rogaría que le diera consejos, pero en cambio, se encontró con una mirada de fastidio. ¿Quién te crees que eres? No necesito tu ayuda. Volveré y te desafiaré de nuevo. Por un instante. Albus se quedó atónito. Maldita sea. Mocoso, te reto. Si te atreves, enfréntate a mí cara a cara. ¿Quién le tiene miedo a quién? Vamos. Mientras tanto, Terence, aún sin saber que Albus había ido tras el reciente aspirante al gimnasio, finalmente terminó de elaborar el nuevo formato de batalla. Gimnasio Fallarbor, líderes de gimnasio en 2 categorías. Requisito previo para el desafío de gimnasio, experiencia previa participando en un concurso Pokémon. Modo desafío, 2 opciones. Primer modo, un combate directo en el gimnasio. Al ganar, se obtiene la medalla de coordinación. Segundo método, regístrate y, en un momento determinado, recibe un huevo Pokémon que contiene un Caterpie o un Wurmple del gimnasio de Fallarbor, junto con una copia del método de entrenamiento básico orientado a la coordinación. El aspirante deberá entrenar a este Pokémon de tipo bicho y obtener una cinta en un plazo de 6 meses. Si lo consigue, podrá usar este Pokémon para desafiar a Terence. Al superar el desafío, recibirá el método de entrenamiento avanzado orientado a la coordinación y la medalla de coordinación honorífica. El primer modo de desafío estaba pensado principalmente para los entrenadores que solo querían competir en la liga de conferencia. Sin embargo, para limitar el número de participantes y asegurar que los aspirantes comprendan la coordinación que exige el gimnasio de Fallarbor, Terence estableció un requisito previo para los desafíos de gimnasio. Experiencia previa participando en un concurso Pokémon. En comparación con otros gimnasios que requieren 3 Pokémon o 4 medallas, esta condición no es particularmente difícil para los principiantes. La mayoría de los aspirantes optarían por el primer método, y el líder de gimnasio que dirigiría esas batallas no sería Terence. Por otro lado, el segundo modo de desafío fue creado por Terence para mantener su papel como entrenador de gimnasio. Si el primer método de desafío estaba dirigido principalmente a entrenadores, el segundo refleja en parte la preferencia personal de Terence. De hecho, está más pensado para entrenadores con inclinación por la coordinación o incluso para coordinadores directos. Por supuesto, algunos entrenadores también pueden participar simplemente porque tienen mucho tiempo libre y les resulta interesante el formato. La principal razón para introducir este formato es el compromiso de Terence con los concursos Pokémon. Si algún día la medalla de gimnasio equivale a una cinta, el gimnasio de Fallarbor sin duda resultará muy atractivo para los coordinadores que busquen experimentar con nuevos estilos. Además, como coordinador de alto nivel, los métodos de entrenamiento de Terence en Beautifly son muy solicitados. Por ello, los métodos de entrenamiento orientados a la coordinación que premia la academia serían un incentivo atractivo para muchos. Al mismo tiempo, este formato sirve como una forma de promoción para los concursos Pokémon.
Si bien postularse a este formato podría representar un desafío para Terence, también podría beneficiarlo. Dependiendo de si los concursos Pokémon reconocen su enfoque y si la liga estaría dispuesta a apoyarlo en su implementación. Terence tiene cierta ambición. Si bien el emblema de coordinador honorario funciona igual que un emblema común, ¿quién dice que no se convertirá en un verdadero símbolo de prestigio a medida que crezca su reputación? Al igual que la Copa Guayase de Guayase, codiciada por innumerables coordinadores. Por lo tanto, este formato aparentemente poco convencional no puede ignorarse en absoluto, al contrario, puede brillar con luz propia. Con el nuevo sistema, Terence podría adoptar un enfoque prácticamente pasivo, teniendo que enfrentarse a sus rivales solo en periodos específicos del año. Esto le permitiría disponer de una cantidad considerable de tiempo personal en los próximos años. En cuanto a la distribución de huevos de Pokémon de tipo bicho, el coste era mínimo. Muchas regiones ya estaban preocupadas por la sobreabundancia de Pokémon de tipo bicho, y frecuentemente organizaban concursos de captura para controlar su número. Nadie estaría particularmente interesado en Caterpie o Wurmple, que ya eran abundantes. Sin embargo, con el método de entrenamiento básico orientado a la coordinación que ofrecía el gimnasio de Fallarbor, la situación sería diferente. El gimnasio de Fallarbor estaba destinado a convertirse en un centro neurálgico para los Pokémon de tipo bicho. Estos pequeños insectos eran fáciles de criar y estaban ampliamente disponibles, y si Terence colaboraba con diversas organizaciones de Rangers, podría obtener fácilmente una gran cantidad de Pokémon de tipo bicho de forma gratuita, lo que también contribuiría a mantener el equilibrio ecológico de los bosques. Bien, esa es la estructura general del nuevo formato. Si hay algún problema, puedo hacer ajustes basándome en los comentarios de la Liga o en Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 456. Obtención del método de meditación. Se finalizó el nuevo diseño del gimnasio y Terence fue a buscar a Kotoko de nuevo. Primero podría ayudar a Kotoko a obtener su identidad de entrenadora, convirtiéndola en aprendiz de gimnasio, y luego ascenderla al puesto de sublíder de gimnasio. Sus principales tareas consistirían simplemente en ayudar a Terence a llevar a cabo el primer tipo de batalla de gimnasio estándar y en guiar y registrar a los aspirantes para el segundo tipo. Hablando de eso, el trabajo no era muy difícil, y Terence tampoco la dejaría trabajar gratis. Le asignaría razonablemente algunos de los recursos compartidos del gimnasio para que los usara en el entrenamiento de sus Pokémon. En realidad, Kotoko solo necesitaría librar un máximo de 1 o 2 batallas al día para cumplir con sus deberes como líder de gimnasio. Era prácticamente una situación en la que todos salían ganando. Si el puesto se hiciera público, probablemente muchos instructores competirían por él. Terence notó que Kotoko dudó durante mucho tiempo antes de tomar una decisión. Cuando lo hizo, pareció aliviada, como si acabara de quitarse un peso de encima. Gracias. Kotoko expresó su gratitud. No hace falta que me des las gracias. Terence negó con la cabeza. Para Terence, esto era un asunto trivial. Que Kotoko asumiera este puesto también le beneficiaba. Si bien para Kotoko la ayuda de Terence representaba una nueva esperanza, permitiéndole salir de la sombra del equipo pesadilla, desde la perspectiva de Terence, también le ahorraría muchos problemas y trámites innecesarios. Después de todo, él conocía bien a Kotoko, y ella también era oriunda de Ciudad Fallarbor. Su base como entrenadora tampoco era débil. Con solo unos días de entrenamiento bajo la tutela de Terence, estaría lista para el trabajo. Muy bien, tengo 2 combates de gimnasio próximamente, y estaré ocupado con ellos los próximos días. Si tienes tiempo, ven a verlos, dijo Terence tras pensarlo un momento. Recuerdo que tienes un Beedrill, ¿verdad? Sí, tengo 3 Pokémon en total, Beedrill, Sandslash y Vileplume, respondió Kotoko. ¿Los trajiste todos de la Isla Pesadilla? Preguntó Terence. Sandslash y Beedrill son de allí, pero a Vileplume lo capturé más tarde, respondió Kotoko. Ya veo. Terence se quedó pensativo. Si Sandslash y Beedrill venían de la Isla Pesadilla, probablemente rara vez recibían tratamiento después de las batallas, ¿verdad? Kotoko se quedó un poco atónita, pero asintió. Es cierto. Sin embargo, en la Isla Pesadilla hay una hierba que puede aliviar las heridas. Aunque su efecto es débil, puede acelerar la recuperación. La mayoría de la gente dependía de ella para sobrevivir. Además, gracias a esta experiencia, Sandslash y Beedrill han desarrollado una capacidad de recuperación mucho mayor. ¿Hay algún problema? Claro que sí, y uno enorme, exclamó Terence. Sandslash puede estar bien, pero para Beedrill, tras haber pasado por un tratamiento tan brutal para sus heridas, no es nada fácil haber sobrevivido tanto tiempo después de tantas batallas. En unos días te llevaré al centro Pokémon para que examinen a tus 2 Pokémon. Hasta entonces, suspende su entrenamiento y comprueba si tienen alguna herida oculta del pasado, dijo Terence. La hierba curativa que mencionó Kotoko probablemente era uno de los ingredientes de las pociones. Este tipo de hierba es mucho más común que las bayas, se reproduce con extrema rapidez y no es particularmente valiosa. Sus efectos eran débiles cuando se usaba sola, ya que dependía del tiempo para aliviar las heridas en lugar de proporcionar la recuperación instantánea que ofrecían las pociones. Incluso las lesiones leves tardarían varias horas en curarse. Dependían únicamente de eso para sobrevivir años de batallas. Detrás de su impresionante fuerza, sus cuerpos probablemente ya estaban plagados de heridas ocultas. Ni siquiera las pociones podían eliminar por completo los efectos persistentes de la batalla, aún necesitaban tratamiento en un centro Pokémon. Y esa hierba era solo un ingrediente de las pociones, no la poción en sí. Eso. Kotoko estaba atónita. No te dejes engañar por lo fuertes que parecen ahora. Cuando tus Pokémon crezcan, te darás cuenta de lo mal que están en realidad, dijo Terence lentamente. Luego, como si de repente se le hubiera ocurrido algo, preguntó, ¿sabes qué Pokémon tienen Albus y Fujiki? ¿Por qué preguntas eso? Solo tengo curiosidad. Díganme qué especies tienen. Albus. Tiene un Lucario, y también un Beedrill, además de un Linoone. Recordó Kotoko. Tras escuchar su respuesta, la expresión de Terence fue exactamente la que esperaba.
Los Pokémon que Albus y Fujiki llevaban consigo ahora no eran, como ellos mismos habían dicho, los que habían creado originalmente. ¿Fueron liberados? ¿O murieron? Terence guardó silencio un momento y luego le dijo a Kotoko, de acuerdo, ahora lo entiendo. Ven al gimnasio más tarde. Tras la decisión de Kotoko, Terence también se preparó para dar el siguiente paso y presentar una solicitud. En definitiva, era imposible saber cuánto tiempo tardaría el proceso de aprobación. Si podía solicitarlo con antelación, bien podría hacerlo. Sin embargo, antes de eso, Terence había planeado contactar con el señor Raúl Contesta, pero tras pensarlo un poco, decidió no hacerlo. A menos que encontrara dificultades, lo mejor era evitar el contacto con él por el momento. Después de todo, el festival que mencionó Contesta aún no se ha celebrado, y Terence no ha demostrado ser lo suficientemente valioso. Pedir favores repetidamente, incluso si Raúl Contesta lo tiene en alta estima, lo pondría en una situación incómoda. Pero, si durante este festival puedo hacer algo grande, como lograr que Altaria experimente una mega evolución. Pero, si la mega evolución se revelara al público ahora, ¿tendría eso alguna consecuencia negativa? Terence volvió a sumirse en profundos pensamientos. Si la Liga Pokémon anunciara oficialmente pronto la existencia de la mega evolución a la comunidad de entrenadores, podría usarla abiertamente sin preocupaciones. Al fin y al cabo, si fuera el único en revelar algo que otros mantenían deliberadamente en secreto, podría acabar ganándose enemigos. Este festival debería celebrarse pronto, ¿verdad? Ya ha pasado un año. Terence no le dio mucha importancia hasta que algo más llamó su atención. El maestro Víctor había regresado, y traía consigo el método básico de meditación para desarrollar el poder psíquico. Solo habían pasado 3 días, pero el maestro Víctor ya lo había encontrado. Su eficiencia era realmente impresionante. Este es el método de meditación que encontré para ti. Fue recopilado por una medium experimentada específicamente para que lo practiquen personas comunes. Fue diseñado para quienes no tienen experiencia previa, pero sí una gran fuerza de voluntad. El maestro Víctor le entregó un folleto, probablemente una copia, de tan solo unas pocas páginas. Gracias a la explicación del maestro Víctor, Terence logró comprender el tema en general. El método de meditación en sí era sencillo, pero gran parte del texto del folleto consistía en consejos y notas sobre aspectos importantes a tener en cuenta durante la meditación. Según el método de entrenamiento aquí descrito, tal como lo explicó la otra parte, si alguien tiene un talento decente, debería notar una mejora considerable en su fortaleza mental en el plazo de un mes. Tras 3 años de entrenamiento, debería ser capaz de perfeccionar su fortaleza mental y condensarla en un único hilo de poder psíquico. 3 años, pendiendo de un hilo. Terence sonrió con amargura. Así es, un solo tema. Esto es para alguien con cierto talento. Si una persona tiene una fuerte afinidad por el poder psíquico, después de 3 a 5 años de entrenamiento, debería ser capaz de doblar una cuchara con total concentración, explicó el maestro Víctor, relatando la conversación que tuvo con la otra persona. Esto es demasiado largo. Y ese nivel de poder psíquico era prácticamente inútil. Terence se quedó sin palabras. Capítulo 457. Practicando el método de meditación. Terence guardó silencio por un momento antes de preguntar si el maestro Víctor había pagado un precio elevado para obtener ese método de meditación. ¿Un precio? En realidad, no una vez le hice un pequeño favor a la otra parte. El maestro Víctor negó con la cabeza. ¿Un pequeño favor? Sin pensarlo demasiado, Terence sabía que no podía tratarse de un simple favor. ¿Qué clase de favor justificaría un método para entrenar poderes psíquicos? Aunque, en opinión de Terence, este método era bastante mediocre. Si hubiera reencarnado en un mundo de poderes psíquicos, podría haber dedicado décadas a estudiarlos. Pero en el mundo Pokémon, preferiría entrenar a un Pokémon de tipo psíquico. En ese momento, incluso un mes le parecía demasiado tiempo a Terence. Todavía desconocía los pasos exactos del entrenamiento de fortaleza mental. Si requería un entrenamiento a largo plazo, sin duda lo retrasaría y le haría perder mucho tiempo, lo cual no valía la pena. Lo probaré en cuanto termine mis batallas de gimnasio, dijo Terence. Esto funciona. Te daré la información de contacto de la persona. Si tienes algún problema, puedes contactar con él. Ya le he informado. De acuerdo. Terence asintió. Por cierto, ¿ya has finalizado tu plan de gimnasio? En comparación con la mega evolución, el maestro Víctor estaba en realidad más ansioso porque Terence obtuviera el título de criador senior lo antes posible. Si quería que Terence dedicara su energía a la investigación, entonces el gimnasio, ya fuera modificando su diseño, cerrándolo o entregándoselo a otra persona, debía ser gestionado adecuadamente. Y ya está listo, dijo Terence. Estoy de acuerdo. ¿Te gustaría echarle un vistazo? Por supuesto. El maestro Víctor reflexionó un momento. Dado que el plan ya estaba redactado, no había inconveniente en hacer algunos cambios. Aunque nunca le había prestado mucha atención al gimnasio, Víctor sentía mucha curiosidad por saber qué tipo de cambios había decidido introducir Terence. Mientras leía atentamente los cambios que Terence había propuesto para el diseño del gimnasio, su expresión se mantuvo neutral al principio. Pero al continuar leyendo, de repente soltó una carcajada. ¿Esto se está pareciendo cada vez más al estilo del concurso Pokémon? Sí, respondió Terence. Esta cláusula, el requisito previo para desafiar al gimnasio, haber participado en un concurso Pokémon, me imagino que hará que varios entrenadores se quejen de su gimnasio. Estoy preparado para esto. Para facilitar el proceso de aprobación, no mencionaré esta condición en mi solicitud inicial a la liga, pero la iré revelando gradualmente más adelante. Si la reacción es demasiado severa, siempre puedo hacer ajustes después. Además, muchos gimnasios imponen condiciones bastante estrictas para filtrar a los aspirantes con antelación. Este requisito no debería ser un gran problema. Terence lo pensó detenidamente. Al fin y al cabo, participar en un concurso Pokémon no es particularmente difícil, y Ciudad Fallarbor cuenta con un salón de concursos Pokémon, así que no habría retrasos.
La principal evaluación del gimnasio Fireball era la coordinación, y si un entrenador ni siquiera entendía eso, podría ser bastante complicado para el líder de gimnasio. Siempre y cuando el aspirante no esté demasiado desinformado, haber participado en un concurso Pokémon una vez debería ser suficiente para cumplir con los estándares del gimnasio Fireball. En cuanto a cualquiera que recurra a la fuerza bruta para destruir el gimnasio, Terence tendría que aceptarlo como mala suerte. Al final, el gimnasio de tipo bicho no era más que una fachada, y solo el Beautifly que había entrenado durante 4 años tenía verdadera fuerza. Pero esa parte, sobre proporcionar huevos de Pokémon de tipo bicho. Olvídalo. Seguro que ya tienes un plan en mente, así que no haré más comentarios. El maestro Víctor tenía intención de ofrecer algún consejo, pero decidió abstenerse. No hay nada particularmente malo en su formato, pero obtener la aprobación seguirá siendo un poco complicado. Le pediré a alguien que conozco que te eche una mano, así que no te preocupes demasiado, dijo el maestro Víctor. En ese momento, Terence solo sintió gratitud. No pronunció muchas palabras, pero recordaba todo, desde el método de meditación hasta las veces que el maestro Víctor lo había ayudado. Planeaba devolverle el favor en el futuro cuando tuviera la oportunidad. Dicho esto, es hora de la batalla de gimnasio de Terence. Mientras Kotoko observaba, Terence decidió enviar a su pequeña Belladimosca y a Bibillón. El pequeño Beautifly era el sucesor más hábil de la técnica de flujo de aire de Beautifly. Ya la dominaba casi por completo y ahora era incluso más diestro en la manipulación de corrientes de aire que Beautifly cuando Terence comenzó a viajar. Sin embargo, Terence se dio cuenta de que parecía haber llegado a un límite. Si bien Little Beautifly había comprendido rápidamente la técnica basándose en las experiencias de otros Pokémon, en última instancia la había aprendido de otro Pokémon. Al llegar a cierto punto, parecía estancarse, incapaz de avanzar como lo había hecho Beautifly. Terence especuló que, a menos que Little Beautifly pudiera desarrollar sus propias técnicas basándose en su nivel actual, simplemente imitar el estilo de Beautifly resultaría en algo mediocre. No podría alcanzar el nivel de Beautifly, y mucho menos superarlo. En cuanto a Bibillón, su mayor fortaleza no residía en utilizar las corrientes de aire para potenciarse a sí misma, sino en utilizarlas para controlar diferentes tipos de pólvora. Polvo venenoso, polvo sónico, espora aturdidora. Con 3 tipos de pólvora, Bibillón podía ejecutar diversas combinaciones tácticas. No me había fijado en esto en batallas anteriores, pero esta vez está muy claro, observó Kotoko mientras Terence ordenaba a sus 2 pequeños insectos que entraran en batalla y llegó a una conclusión. Parecía haber comprendido inicialmente el estilo de batalla del coordinador. Sin embargo, este conocimiento aún se encontraba en sus primeras etapas. Aunque la fuerza que demostraban no fuera necesariamente superior a la de sus oponentes, podían aprovechar su conocimiento del movimiento y de sus propios cuerpos para mostrar un estilo de lucha distintivo. Si pudiera incorporar este concepto a sus propias batallas, sería de gran ayuda. Kotoko pensó para sí misma, aunque desconocía que esta idea ya se había propuesto hacía mucho tiempo. Los principios de un coordinador siempre deberían haber formado parte de las habilidades de un entrenador, pero la mayoría simplemente no lograba dominar todos los aspectos. En términos de coordinación, teóricamente hablando, se consideraba una habilidad fundamental para todos los instructores. El plan de Terence para ese día era aprovechar la batalla de gimnasio para darle algunos consejos a Kotoko antes de guiarla. Sin embargo, decidió posponerlo un tiempo. Dado que el maestro Víctor había introducido el método de meditación tan repentinamente, Terence consideró necesario tomarse un tiempo para probarlo primero. Así que, después de que terminara la batalla de gimnasio, Terence dejó que Kotoko se fuera primero a casa. Al quedarse solo, regresó a su habitación y recuperó el método básico de meditación que el maestro Víctor le había traído. El método de meditación del poder psíquico consistía en concentrar el corazón, la mente y el espíritu por completo en un origen primordial, con el objetivo final de guiar a la persona a un estado de concentración singular, fortaleciendo y refinando así su energía psíquica. Y mediante una sencilla práctica de meditación, también es posible eliminar las emociones negativas y relajar la mente. Tras leer la introducción, Terence comenzó a aprender paso a paso. El primer paso para entrar en un estado meditativo consistía en enfocar la mente, observarse a uno mismo, calmar las emociones y estabilizar el estado de ánimo. Luego, coordinándolo con una técnica de respiración especial, era posible generar una corriente cálida dentro del cuerpo, permitiendo que los pensamientos fluyeran naturalmente con la respiración. Sincronizando el corazón y la respiración, alineando la intención con la energía. En cuanto a lo que viene después, Terence no lo entendió del todo. Por suerte, más tarde le dieron una explicación simplificada. Capítulo 458. Multitarea. Qué raro. 2 horas después, Terence comenzó a comprender poco a poco los conceptos básicos del método de meditación. Tras haber transcurrido tanto tiempo, Terence pensó inicialmente que algo andaba mal. Pero después de insistir un rato más, se quedó paralizado de repente. Estas sensaciones. Aunque una oleada de calor lo había invadido, sintió una inesperada frescura que hizo que Terence temblara por un instante. Sin embargo, se adaptó rápidamente a la sensación. Fue increíble. Aparte de la conmoción inicial, la sensación fue disminuyendo gradualmente. Sin embargo, Terence aún podía sentir claramente una sensación de relajación en su mente. ¿Cuándo fue la última vez que sintió algo así? Ah, claro, después de terminar una serie completa de simulación de examen de ingreso a la universidad de 5 años y 3 años e inmediatamente después meterme en una sesión de juego. Fue increíble. Qué relajante, ¿así es como te sientes cuando meditas? Si es así, entonces permanecer en ese estado todo el tiempo no estaría nada mal. Terence dejó que sus pensamientos vagaran libremente, y todo tipo de ideas surgieron mientras se deleitaba en ese estado. Pero entonces, de repente, una revelación lo golpeó, dejándolo paralizado de nuevo. Las notas sobre el método de meditación mencionan específicamente que uno nunca debe dejar que los pensamientos divaguen durante la meditación. ¿La concentración absoluta es necesaria para mantener el estado meditativo? Pero ahora mismo, me han venido a la cabeza muchos pensamientos aleatorios, así que ¿por qué pude mantener mi estado meditativo? Terence quedó atónito.
Su estado meditativo solo desapareció cuando su respiración se volvió irregular. Tomó el método de meditación y lo leyó varias veces. Estaba casi seguro, dejar que la mente divagara durante la meditación era un tabú grave. Sin embargo, mientras su respiración se mantuviera constante, su estado meditativo no se derrumbaba, aunque sus pensamientos divagaran. ¿Qué está pasando aquí? Terence estaba completamente perplejo. ¿Podrían ser incorrectas las notas sobre el método de meditación? Eso parecía muy improbable. Oh, tengo talento. Cuando ese pensamiento le cruzó la mente, Terence rió descaradamente para sí mismo, y pronto se encontró perdido. Sin querer aceptar que se tratara de una coincidencia, lo intentó varias veces más. Finalmente, Terence lo confirmó, podía realizar otras actividades mientras meditaba. Siempre que mantuviera un ritmo respiratorio constante, evitar excitarse o tensarse demasiado y evitara movimientos físicos intensos, fue capaz de permanecer en un estado meditativo todo el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces Terence intentó hablar mientras meditaba. Como era de esperar, hablar interrumpió su respiración y rompió su estado meditativo. Tras aproximadamente otra hora de experimentación, Terence llegó a una conclusión. Era capaz de realizar varias tareas a la vez mientras meditaba. Sin necesidad de una concentración mental total, podía meditar y perfeccionar su fortaleza mental. ¿Por qué está pasando esto? ¿Podría ser porque transmigré, y mi cuerpo es de alguna manera diferente al de la gente normal? Terence inicialmente quería usar el método de comunicación que el maestro Víctor le había dado para hacer algunas preguntas. Sin embargo, después de pensarlo un rato, abandonó la idea y decidió explorar por su cuenta primero. Hasta ahora, la meditación no le ha causado ningún efecto negativo. Al contrario, le ha permitido descubrir un talento inesperado para la meditación. Terence sentía como si hubiera descubierto un continente nuevo, experimentando constantemente. Su principal objetivo era hablar en público. Terence quería encontrar una manera de hablar sin interrumpir su ritmo respiratorio. Este estado ya es increíble. Si puedo recitar o aprender mientras medito, mi eficiencia se puede duplicar. Al fin y al cabo, la claridad y la tranquilidad mental durante la meditación no son una mera ilusión. Si además puedo hablar, podré observar las situaciones de batalla, analizarlas y dar órdenes a mis Pokémon manteniendo un estado mental lúcido y activo. Esto reduciría mis posibilidades de cometer errores y, al mismo tiempo, me ayudaría a encontrar las mejores oportunidades para atacar. Este tipo de habilidades eran en gran medida innatas. Algunas personas eran naturalmente más inteligentes, mientras que a otras les resultaba más fácil concentrarse. Si bien estas cualidades podían entrenarse, encontrar el método adecuado era difícil y el proceso, sumamente complejo. Por eso, cuando Terence se dio cuenta de que podía potenciar este aspecto de sí mismo mediante la meditación, sintió que le había tocado la lotería. No es de extrañar. No es de extrañar que, aunque aprender sobre la creación me pareciera difícil y oscuro cuando era más joven, pudiera perseverar sin encontrar grandes obstáculos. Pensándolo bien, si bien mi madurez mental de mi vida pasada me ayudó a comprender las cosas con mayor facilidad, mi extraordinaria fortaleza mental también debió haber desempeñado un papel importante. Multitarea. Pero solo mientras meditaba. Cuando Terence intentó escribir con ambas manos a la vez, confirmó una vez más sus limitaciones. Sin embargo, eso ya era más que suficiente. Con esta habilidad, podría lograr muchas cosas y tener mucho más tiempo libre. Sigamos practicando. Sin darse cuenta, Terence estuvo inmerso en un estado meditativo durante un periodo de tiempo desconocido. Alternaba constantemente entre practicar la oratoria mientras meditaba e intentar leer durante la meditación. Se lo estaba pasando en grande hasta que Allan lo llamó a cenar, sacándolo finalmente de ese estado. ¿Está lista la cena? Terence se sorprendió. Preparar la cena había sido su responsabilidad durante ese tiempo, pero parecía estar demasiado absorto en la meditación y había perdido la noción del tiempo. Allan y los demás debieron de haber decidido no pedirle ayuda. Sí, solo te estamos esperando, dijo Allan. Vale, me voy. Durante la cena, Terence se mantuvo distraído, intentando meditar mientras comía. ¿El resultado? Acabó atragantándose con la comida, lo que provocó que todos se burlaran de él. Terence. ¿Qué te ha pasado? Parece que algo ha cambiado en ti. Albus miró a Terence con curiosidad. Había notado un sutil cambio en el aura de Terence. ¿Hiciste eso? Debe ser tu imaginación, respondió Terence. Está bien, si tú lo dices. Albus se encogió de hombros. Terence sonrió. Por ahora, decidió guardar este secreto para sí mismo. Al mismo tiempo, otro pensamiento cruzó por su mente. Quería intentar la megaevolución de nuevo. ¿Qué pasaría si intentara la megaevolución mientras medita? ¿Cambiaría algo? El poder psíquico, cuando es lo suficientemente fuerte, puede incluso ayudar a los Pokémon a evolucionar. Aunque lo que yo poseo es solo la forma más rudimentaria de poder psíquico, apenas digna de mención, parece que mi rasgo único ha provocado algunos cambios inusuales. Vale la pena intentarlo. Terence terminó su comida rápidamente. Esa noche, planeaba volver a intentar el método de meditación, poniendo a prueba todas las notas registradas en el libro. Aunque aún no sentía que su fortaleza mental hubiera mejorado sustancialmente, los beneficios inmediatos que ya había descubierto le hicieron darse cuenta de lo importante que era para él el método de meditación. Al día siguiente llegó Kotoko, con la intención de presenciar los combates de gimnasio del día. Al mismo tiempo, esta sería la primera vez que Terence pretendía poner a prueba el estado meditativo en combate. Otro entrenador novato como oponente, ¿eh? Parece que el gimnasio Fallarbor es bastante popular entre los recién llegados. Terence pensó un momento antes de tomar una decisión rápida. Hablando de eso, Kotoko también tiene un Beedrill. En ese caso, enviaré a Beedrill y aliados a este combate. Capítulo 459. Defensa absoluta. ¿Qué le pasa a ese Beedrill?
En la arena del gimnasio de Fayarbor, un aspirante, de apenas 10 años, tenía una expresión de miedo en el rostro. Combusken, usa el lanzallamas otra vez. El chico dio la orden, negándose a rendirse. Beedrill, defiéndete. Terence dio su orden. Agítalo. Ante las llamas que se aproximaban, Beedrill ni siquiera intentó esquivarlas. En cambio, blandió rápidamente agujas gemelas, dispersándolos hacia afuera como si tejiera hilos formando una esfera. Al descender, las llamas chocaron contra el reluciente escudo blanco, lanzando innumerables chispas y brasas en todas direcciones. Danza de espadas y agujas gemelas, también hay rastros de ataque de furia en eso. Kotoko observaba al Beedrill de Terence, absorta en sus pensamientos. Los 2 aguijones del Beedrill eran sus armas de ataque, poderosas y letales. ¿Pero esta arma letal se estaba utilizando realmente para la autodefensa? ¿Cómo lo entrenaron? Esa defensa parece completamente impenetrable. A menos que el movimiento del oponente sea abrumadoramente poderoso, incluso las llamas tendrían dificultades para atravesarla, pensó Kotoko para sí misma. La habilidad agujas gemelas de Beedrill era su característica distintiva. Si se presentara en un concurso Pokémon sin resaltar la singularidad de agujas gemelas, su puntuación seguramente sería baja. Sin embargo, incluso cuando los coordinadores usaban a Beedrill, generalmente solo mostraban la agudeza y el poder de Twin Needles. ¿Cuántos han utilizado Twin Needles en combinación con la velocidad de Beedrill para crear una técnica defensiva? Al ver a su retador sudar, Terence supo que su oponente se encontraba en un aprieto. El combate cuerpo a cuerpo lo acababa de intentar, y los ataques a distancia no eran diferentes. La técnica defensiva de Beedrill era impecable, sin importar qué ataque usara Combusken, no podía superarlo. ¿Está a punto de rendirse? Terence se lo preguntó. El Beedrill que entrenaba poseía ataque absoluto y defensa absoluta, y ambos se caracterizaban por una velocidad extrema. Claro que este absoluto solo se aplicaba a los Pokémon más débiles. Por ejemplo, si un Altaria lanzara un solo pulso dragón, Beedrill resultaría gravemente herido. No, podría terminar en un estado aún peor. El nivel de habilidad demostrado aquí es tal que, para que el retador tenga éxito, necesitaría demostrar un poder muy superior al de Beedrill. De lo contrario, tendría que encontrar una estrategia completamente diferente. Entre los Pokémon de tipo bicho del gimnasio Fayarbor, la técnica defensa absoluta de Beedrill y la combinación de giro bola y otros movimientos de Forretress, entrenado por Terence, hacen que sus defensas sean las más formidables. Si no era posible vencerlos con fuerza bruta, la única forma de superar su defensa era con habilidades superiores. Ya me estoy conteniendo. Frente a un retador novato, Terence se abstuvo de hacer que Beedrill utilizara sus técnicas ofensivas. Eso, en sí mismo, fue bastante misericordioso. Sin embargo, parece que ante la defensa absoluta de Beedrill, el oponente tampoco puede avanzar. Parece que Ariados no tendrá que salir al escenario, pensó Terence. Al mismo tiempo, su principal objetivo era poner a prueba su meditación. Durante toda la batalla, había mantenido un estado meditativo. Ya lo había intentado antes, si no daba órdenes, no había problema, pero en el momento en que hablaba para dar una orden, su estado meditativo se rompía. Esto frustró enormemente a Terence, dejándolo envidioso de la capacidad de Albus para comunicarse con los Pokémon a través del aura. Si no necesitara hablar para dar órdenes, sus habilidades como entrenador mejorarían enormemente. Dicen que si el poder psíquico se entrena hasta cierto nivel, la telepatía se vuelve posible. La telepatía, algunos mediums nacen con ella. Pero para quienes desarrollan sus habilidades psíquicas más adelante en la vida, alcanzar ese nivel es mucho más difícil que desarrollar el poder psíquico. Maldita sea. Regresa, Combusken. El retador recogió su Pokébola a regañadientes, respirando hondo. Ahora te toca a ti, Poliwhirl. Al ver que Combusken no podía afectar a Beedrill, el retador lo retiró y envió a otro Pokémon. ¿Poliwhirl? Terence comenzó a especular sobre las intenciones de su oponente. Hablando de eso, ¿qué merecía la pena tener en cuenta en Poliwhirl? Gracias a su estado meditativo, su mente lúcida pudo recordar rápidamente todas las características conocidas de Poliwhirl, incluso en los breves y tensos momentos de batalla. Inmediatamente simuló posibles escenarios de combate e hizo predicciones. Poliwhirl, usa Hydropump. El retador tomó el control rápidamente. Es inútil, no puedes atravesar la defensa absoluta de mi Beedrill. Como líder de gimnasio, Terence habló proyectando un aire de profunda experiencia. Apareció Hidrobomba, pero su poder aún no era suficiente para preocupar a Terence. Si se tratara de una Hidrobomba Castform, rápida, concentrada y potente, tal vez valdría la pena esquivarla. Pero esta podía ignorarla por completo. Incluso un lanzallamas, que tenía la ventaja del tipo, fue ineficaz. ¿Hidrobomba? Las agujas gemelas se blandían en el aire, rayos de luz que parpadeaban como finos hilos, formando lo que parecía ser un escudo impenetrable. En realidad, se debía simplemente a que las agujas gemelas de Beedrill, combinadas con la danza de espadas, se movían tan rápido que creaban la ilusión de un escudo. Al mismo tiempo, a medida que aumentaba el número de maniobras defensivas, también crecía el poder ofensivo de las agujas gemelas. Además, la capacidad defensiva estaba íntimamente ligada a la fuerza de las agujas gemelas. Auge. El agua, como llamas, se extendió en todas direcciones, desviada por Beedrill. Sin embargo, en ese instante, el retador sonrió triunfalmente, caíste en la trampa. Poliwhirl, ahora es el momento. Hipnosis. Aprovechando el chapoteo de agua del hidrobomba desviado por Beedrill como distracción visual, Poliwhirl se movió rápidamente a una posición donde la línea de visión de Beedrill quedó bloqueada. Hipnosis, activada. Justo como lo esperaba. Terence suspiró para sus adentros. Poliwhirl solo tenía unos pocos movimientos viables. Había previsto este resultado hacía mucho tiempo. Incluso sin la claridad mental que le proporcionaba su estado meditativo, no habría sido difícil de deducir. Sin embargo, Terence no avisó a Beedrill con antelación. Incluso al oír la orden de su oponente, optó por no emitir una contraorden inmediata.
Si Terence hubiera dado la orden a tiempo, la velocidad y los reflejos de Bedrill le habrían permitido esquivar fácilmente. Pero cuando el retador finalmente ideó una forma de sortear la defensa de Twin Needles, Terence decidió seguirle el juego y dejar que Bedrill recibiera el golpe. No lo esquivó. Al ver a Bedrill sucumbir a la hipnosis y caer del aire, el retador se emocionó. Polibir, rápido, usa golpe despertador. Bofetada. 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 Lo está haciendo a propósito, ¿verdad? Al observar la expresión de sorprendido de Terence, los labios de Kotoko se tensaron. La actuación era demasiado obvia. Incluso ella sabía que Bedrill debería haber intentado esquivarlo al menos. Aunque fallara, debería haberlo intentado. Pero Terence realmente parecía sorprendido, como si no se lo esperara en absoluto. ¡Qué dramático! Terence me dijo una vez que el deber de un líder de gimnasio no es derrotar a los aspirantes, sino ponerlos a prueba, ayudarlos a crecer a través de las batallas de gimnasio. ¿Significa esto que tendré que ser indulgente con mis rivales en el futuro también? Kotoko apretó los puños, observando la batalla con más atención. Hipnosis, dijo Terence, sorprendido. Fui descuidado. No me lo esperaba para nada. Jejeje, la hipnosis de mi Polibir es realmente fuerte, dijo el retador con orgullo. ¿En serio? Vaya, qué coincidencia. ¿Podrás ganar? Vamos, aliados. Capítulo 460. Mega evolución una vez más. El aspecto único del Polibir del oponente era, de hecho, únicamente su hipnosis. Sin embargo, Terence se sorprendió bastante. Elegir a Ariados era una decisión que ya había tomado antes, pero nunca esperó semejante coincidencia. La especialidad de Ariados es el Silk Siot. Entre los Pokémon de tipo bicho, la calidad de la seda de Ariados es, casi de primera categoría. Por lo tanto, las variaciones en su seda eran extremadamente diversas. Bajo el cuidado de Terence, coordinador y criador, la seda de calidad de Ariados fue entrenada para que se ajustara lo más posible a su tipo, veneno. Ariados posee un movimiento característico llamado hilo tóxico, y el requisito para dominarlo es que su seda resista la toxicidad. Generalmente, un Ariados necesitaría alcanzar un nivel de fuerza muy alto para dominar este movimiento por sí solo. Sin embargo, gracias al entrenamiento de Terence, Ariados aprendió este movimiento mucho antes. Además, dado que la fuerza de Ariados no necesitaba ser particularmente alta, Terence incluso estaba considerando encontrar una manera de inventar un veneno potente para que Ariados pudiera aprender el movimiento tóxico. Si la seda pudiera impregnarse no con veneno común, sino con tóxico, entonces para un Pokémon como Ariados, que dependía en gran medida de su seda, su fuerza aumentaría sin duda de forma significativa. Hipnosis. Tras un rato de lucha entre los dos Pokémon, el retador aprovechó la oportunidad y dio la orden rápidamente. Aún quería usar la hipnosis para decidir el resultado de la batalla. ¿Quieres usar el mismo movimiento contra mí? Terence se quedó sin palabras. De verdad subestimaba tanto a los líderes de gimnasio. Además, ¿sabes cuál es la habilidad de Ariados? Con una sonrisa, Terence miró al entrenador novato que tenía delante y dijo, recuerda, Ariados tiene la habilidad, insomnio. Al mismo tiempo, Ariados soportó la hipnosis sin inmutarse, con la mente completamente inalterada, y aprovechó esta oportunidad para atrapar a Polibir con su seda. Del veneno penetró. Mientras tanto, el movimiento de absorción iba consumiendo continuamente la resistencia del oponente. En menos de 10 segundos, Polibir se quedó completamente sin resistencia. Solo queda Combusken. Las llamas de Combusken son muy efectivas contra los hilos de seda. No será fácil acabar con esto a menos que use todo mi poder. Esto se está poniendo interesante. Terence alzó la cabeza para mirar al atónito retador y salió de su estado meditativo. Ya sin distracciones por sus pruebas, se concentró por completo en la batalla. Después. ¿Por qué te pusiste serio solo al final? Preguntó Kotoko, sorprendida. Se dio cuenta de que, en los momentos finales de la batalla, Terence estaba dando órdenes a Ariados con seriedad, lo cual era completamente diferente a cómo había dado órdenes a Bedrill anteriormente. Porque Combusken se basaba en su ventaja de tipo para neutralizar a Ariados, lo cual no concuerda con la evaluación principal del gimnasio. Además, el retador no demostró nada extraordinario. Si ni siquiera entiende las ventajas que tiene Combusken aparte de su tipo, ¿cómo podría dejarlo ganar tan fácilmente confiando solo en su tipo?, dijo Terence con una sonrisa. Combusken es famoso por sus técnicas de piernas. Si bien no se limitaba estrictamente a ese estilo, el retador tampoco sobresalía en ninguna otra área. Simplemente no había razón para dejarlo pasar. Este aspirante aún tiene tiempo de sobra para identificar sus puntos débiles. Esta derrota es simplemente una llamada de atención. De él depende si logra encontrar la manera de mejorar. Si se centra en entrenar las piernas de Combusken, su fuerza debería aumentar significativamente a corto plazo. Pero si solo puede confiar en la ventaja de tipo, incluso si le permito pasar ahora, acabará fracasando más adelante. La ventaja de tipo no es más que una ventaja adicional. Terence nunca creyó que por sí sola pudiera determinar la victoria o la derrota. Vale, ahora lo entiendo. Kotoko memorizó las palabras de Terence. Esto era algo por lo que ella también tendría que pasar en el futuro. Terence sonrió levemente. Una vez terminada la batalla de gimnasio, planeaba dirigirse al monte Chimenea y encontrar un lugar remoto y deshabitado para intentar la mega evolución una vez más. Antes de aprender el método de meditación, solo podía mantenerlo durante unos 3 minutos. Tras adquirir el método, aunque aún no había notado un aumento significativo en su fortaleza mental, quiso volver a intentarlo. Al final, el estado meditativo fue simplemente demasiado increíble. Terence no pensaba ir solo, había llamado a Albus y a Fujiki para que lo acompañaran. ¿Qué? ¿Vas a intentar la mega evolución otra vez? ¿Encontraste una manera de extender su duración?, preguntó Albus emocionado. Sí, pero se tardará al menos un mes en ver el efecto, estimó Terence. ¿Un mes, Puedo esperar.
Albus pensó un momento y dijo. Luego añadió rápidamente, después de todo, quién sabe cuándo Darkrai podría perder el control. Si vamos allí y descubrimos que ya ha abandonado la isla Pesadilla, eso sería un gran problema. Terence permaneció en silencio. No le preocupaba demasiado que Darkrai pudiera causar daños generalizados a los humanos. Al fin y al cabo, aunque Darkrai fuera poderoso, aún estaba dentro del alcance de la comprensión humana. Existían diversas armas y entrenadores capaces de hacerle frente. Siempre y cuando no se tratara de uno de esos Pokémon legendarios del folclore, los humanos aún tenían muchas maneras de defenderse. Lo que realmente preocupaba a Albus no era solo eso. Dejando de lado la posibilidad de que Darkrai se descontrolara y dañara a algunos humanos, lo que más temía era que Darkrai se hiciera daño a sí mismo durante ese tiempo. Por ejemplo, si dañaba a humanos y era perseguido por entrenadores poderosos o armas tecnológicas avanzadas. Ese era un escenario que Albus no quería ver. Darkrai también es una víctima. Albus suspiró levemente, sin querer ver a Darkrai tener un final trágico. El hecho de que ellos, los sujetos de prueba del equipo Pesadilla, lograran liberarse de su control se debió en gran parte a la ayuda de Darkrai. Los tres llegaron a la cima del Monte Chimenea. Esta zona ya era bastante remota. Aunque los entrenadores aparecían ocasionalmente en el Monte Chimenea, rara vez venían a este lugar. Terence invocó a Altaria, agarró su mega anillo y respiró hondo. ¿Estás listo?, preguntó mirando a Altaria. Tras un instante, Altaria asintió y Terence se permitió relajarse. Albus y Fujiki se hicieron a un lado, observando a Terence con expectación. Solo habían pasado unos días. ¿Cambiaría algo? Daltaria, llega a mi mente. Mientras hablaba, Terence entró en un estado meditativo, y al mismo tiempo, su mente y la de Altaria se conectaron. La piedra clave y la mega piedra, activadas. En el instante siguiente, el brazalete emitió una luz brillante, fusionándose con la mega piedra en el cuerpo de Altaria. Una poderosa ola de energía se extendió, marcando el comienzo de la nueva transformación de Altaria. Altaria, mega evolución. Un grito claro y penetrante resonó. Comparado con la voz habitual de Altaria, el grito de Mega Altaria era aún más penetrante, transmitiendo una sensación de majestuosidad sin precedentes. El grito, claro aunque aparentemente suave, estaba lleno de poder. Innumerables hojas y brisnas de hierba se mecieron salvajemente, como si celebraran el nacimiento de un nuevo gobernante. Mega evolución. No importa cuántas veces la vea, siempre es una experiencia impactante. Es una pena que las megapiedras sean tan raras. Albus murmuró para sí mismo, mientras que Fujiki también tenía una expresión complicada. La frase llegar a la cima en un solo paso describe a la perfección Mega evolución. El consumo energético inicial no cambió, pero mientras estaba en estado meditativo, ¿disminuyó la energía psíquica necesaria para la mega evolución? Terence estaba muy contento. Fin del video.